Zoe Eterna sigue haciendo historia en el nombre de Cristo Jesús. Hasta este día nos ha ayudado el Señor. Siendo las 11:48 del 12 de marzo del 2026 después de Cristo, damos inicio de abril. Sí, cierto. Siempre le pongo, le quito, pero el Señor sabe cuál es la fecha. Gloria a Dios. 12 de abril, ya mero es el día del presente de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Proverbios 4:23, la Reina Valera contemporánea dice: cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Es la qué? La fuente de la vida. La Reina Valera actualizada dice: sobre toda cosa guardada. Qué hermosa traducción, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de este emana la vida, fuente y emanar. La raíz hebrea para estas dos palabras, para la palabra fuente y emanar de estas dos traducciones, es yatzá, que nos habla de una salida, de un escape, de una liberación, de un flujo, de un fluir. Ahora te pregunto, ¿qué estás atesorando, guardando en tu corazón? ¿Qué está fluyendo, emanando de tu corazón? ¿Fuente de qué es tu corazón? ¿Fuente de qué? Recuerden que una fuente de agua salada, pues no puede dar agua dulce, ¿no? Y una fuente de agua dulce no puede dar agua salada. Por eso es muy importante alimentarnos de la palabra del Señor todos los días, no nomás el domingo. Todos los días tenemos que alimentar el espíritu. Están muy buenos los carbohidratos, están muy buenas las proteínas, pero el espíritu necesita ser alimentado, mijita, hijo. ¿Para qué? Para que pueda someter a la carne cuando sea puesta a prueba en el nombre de Cristo Jesús. Y un pasaje que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, Romanos 10:17, la fe está en el oír, oír la palabra de Dios. De eso tenemos que alimentar nuestro corazón. Lucas 6:45 nos habla de la abundancia del corazón. Dice que de este habla la boca. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña las palabras, y no solamente las palabras, las acciones de las personas que reflejan realmente sus pensamientos y lo que tienen dentro, mijo. Lucas 6:45 dice que los hombres malos del mal tesoro de su corazón mienten, hacen, dicen, sacan y piensan y planean cosas malas. Pero los hombres buenos que están llenos del Santo Espíritu de Dios, porque tenemos que poner un paréntesis aquí, ¿no? Hombres buenos entre comillas, ¿no? Porque dice la Escritura que no hay ni siquiera uno bueno, ni uno bueno. Le preguntas a las personas: ¿para dónde te vas? ¿Para el infierno o para el cielo? Para el cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno, no mato, no robo. Y en calor les hago ver que sí. Rápidamente el Espíritu Santo. Entonces no hay ni uno bueno. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, porque son palabras de Cristo Jesús, dice que los hombres buenos que están llenos del Santo Espíritu de Dios no mienten, hacen, dicen, sacan, piensan y planean cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La importancia, mis amados hermanos, de lo que hablamos refleja, hermoso, nuestras intenciones ocultas muchas veces. Podrás frenarlo por un buen tiempo y presentarte como una persona que no eres, pero tarde que temprano tus palabras delatarán lo que realmente tienes en tu corazón y lo que realmente eres en tu interior. Bueno o malo es inevitable, se manifestará en su interior exteriormente, en el nombre de Cristo Jesús. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón, en tu interior. Hermosos, preparando la reflexión de este día, me tomé a la tarea de investigar las últimas palabras
de personas importantes en la historia de la humanidad y encontré muchas muy interesantes que nos hablan de sus creencias, de sus preferencias, de sus intenciones, de sus intereses. ¿De qué más nos hablan? De qué realmente hay en su corazón. Y quiero empezar con el Che Guevara. En 1967, antes de morir, dijo a su ejecutor, al que lo iba a matar, le dijo: póngase sereno. ¿Cómo hablan los cubanos? Ponte sereno, chico, no vas a fallar y me vas a hacer sufrir. Póngase sereno y apunte bien, porque va usted a matar a un hombre. Pancho Villa en 1923 dijo a un periodista tras ser víctima de un atentado: no me dejes morir así. Tras ser envenenado, Jack Daniel en 1911, antes de morir, dijo: un último trago, por favor. Tras ser envenenado, fíjate, Jack Daniel, y Jack Daniel sigue envenenando en la actualidad a muchas personas, ¿no? Dividiendo familias. Albert Einstein dijo: cada día sabemos más y entendemos menos. Winston Churchill dijo: estoy aburrido de todo. Hugo Chávez, increíble, ¿no, mis amados hermanos? Hugo Chávez, este dictador venezolano, dijo: no quiero morir, no me dejen morir. ¿Quién diría, no? Ese hombre soberbio, altivo, que dijeras tú que tenía los pantalones muy puestos, ¿no? Su expresión muestra que había cobardía en él, ¿no? Napoleón Bonaparte dijo: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será devuelto a la tierra. Tal es el destino del que ha sido llamado el gran Napoleón. Él mismo se decía. Y dijo antes de morir: qué abismo entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Muchos mueren en la miseria, aún siendo millonarios, porque son tan ricos que lo único que tienen que es dinero. Qué tremendo, ¿no? Hasta aquí, amados hermanos, nos hemos dado cuenta que hay algo poderoso en las últimas palabras de una persona antes de morir. ¿Cierto o no es cierto? Pero también nos hemos dado cuenta de que hay mediocridad, que hay cobardía, que hay ignorancia, y que esas personas realmente expresaron en el último segundo de su vida algo que nunca fueron, porque era lo que había dentro de su corazón. Proverbios 23:7 dice: palabra del Señor en esta hora, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo habla en esta tarde. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pensamiento, lo que tú tienes en tu corazón, es realmente lo que tú eres. Podemos engañar a todos y engañarnos a nosotros mismos, pero hay uno, mi amado hermano, que no puede ser burlado y engañado. ¿Qué dijeron algunos ateos antes de morir, mis amados hermanos? Se van a sorprender. Thomas Owens, filósofo político, dijo: estoy a punto de emprender mi último viaje, un gran salto a la oscuridad. David Hume, filósofo ateo, lloró en voz alta en su lecho de muerte diciendo: estoy en llamas, estoy en llamas. Se dice que su desesperación fue una escena horrible, los que lo pudieron ver y escuchar. Thomas Paine, el principal escritor ateo en las colonias americanas, dijo: quédate conmigo por el amor de Dios. Un ateo, ¿eh? No puedo soportar que me dejen solo. Oh Señor, con S mayúscula. Ayúdame, oh Dios, con D mayúscula. ¿Qué he hecho para sufrir tanto? Daría mundos si los tuviera. Oh Señor, ayúdame. Cristo dijo: Cristo, ayúdame. No, no te vayas, quédate conmigo. Envía incluso a un niño para que se quede conmigo.
porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, dijo Thomas Paine, yo fui ese agente. A la torre, ¿no? Así paga el señor de las moscas. Así paga Satanás, el que ofrece todo con charola de oro y de plata, pero no dice las consecuencias ni cuánto te va a salir la factura. Es un traicionero, un embustero, un mentiroso, un asesino, un homicida desde el principio. Y nunca va a cambiar. Y siempre va a estar bajo nuestros pies, derrotado, mientras no nos soltemos de la mano de nuestro Señor. Porque sombra a nuestra mano derecha es Cristo Jesús. ¡Wow! Sir Thomas Scott, canciller de Inglaterra, dijo: hasta este momento pensé que no había ni Dios ni infierno. Ahora sé y siento que hay ambos y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. A la torre. Mateo 12:34, nueva traducción viviente. Camada de víboras, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en su corazón determina lo que uno dice. ¿Cómo andas con tu vocabulario? ¿Cómo andas con tus expresiones cuando nadie te ve? ¿Cómo andas cuando tienes que convivir con personas que no están en Cristo? ¿Cómo te expresas? Güey, va, bebí, pape, pipopú. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te expresas? Es lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34, palabra de Dios para todos y para todas. Partida de víboras, pregunta nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que es en su interior. Reina Valera actualizada, generación de víboras. ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos con otro ateo, famoso, anticristiano, Voltaire. No he tragado nada más que humo, dijo. Me he intoxicado con el incienso que giró en mi cabeza. Estoy abandonado por Dios y el hombre, le dijo a su médico, el doctor Foshin. Le dijo, te daría la mitad de lo que valgo y de lo que tengo si me dieras 6 meses de vida. Cuando le dijeron que esto no era posible, dijo, entonces moriré e iré al infierno, dijo Voltaire. Su enfermera dijo, por todo el dinero que hay en Europa, no quisiera ver morir a otro incrédulo. Y según relatos, mis amados hermanos, se dice, según los relatos históricos, que Voltaire, este ateo, lloró toda la noche clamando por perdón. Un hombre que se quería poner a los guantes. Te estoy diciendo. Robert Ingersoll, escritor y orador estadounidense, durante la edad de oro del libre pensamiento, dijo, oh Dios, si hay un Dios, salva mi alma. Si tengo alma, salva mi alma del infierno si hay un infierno. ¿Tenemos duda nosotros de lo que ellos tenían duda? No. Y me encantó lo que dijo Henry Bow. Dijo, me aburren los ateos porque siempre están hablando de Dios. De hecho, mis amados hermanos, tenemos que poner las pilas ahí, hermosos. Muchos que son agnósticos, ateos, que no saben qué significa eso, hablan más de Dios que un cristiano. ¿Qué te pasó? Últimas palabras de grandes hijos de Dios. La diferencia, mis amados hermanos, es tremenda. Últimas palabras de grandes hijos de Dios antes de morir.
El gran evangelista de L. Moody se dice que se dirigió a sus hijos que estaban a su lado y les dijo minutos antes de morir: si Dios es tu compañero, haz grandes planes. Wow, si Dios es tu compañero, haz grandes planes. Richard Baxter, teólogo puritano del siglo XVII, dijo: tengo dolor, pero tengo paz. Tengo dolor físico, pero tengo paz. No tengo miedo, porque sé que mi Redentor vive. Esto yo se lo puse en mi cosecha. Sé que mi Redentor vive, porque escrito está. Jim Elliot. ¿Cuántos han visto la película Punta de Lanza? Qué peliculón, ¿no? Qué peliculón. Habla de estos misioneros que fueron a las selvas de Ecuador. Y aquí me impresionó lo que dijo Jim Elliot, un misionero que fue martirizado en 1956 por su fe a los 29 años de edad, hermoso. Mientras intentaba evangelizar a la tribu Auraní, también conocidos como los Aucas, en la selva amazónica de Ecuador, dijo: solo una vida pasará pronto. Solo lo que se hace por Cristo y para Cristo perdurará. Me encantó eso, hermoso. ¿Qué de lo que estamos aquí haciendo para el Señor va a tener consecuencias eternas? Lo que hagas para Él, no lo que tú creas que es para Él, no lo que tú pienses que es para Él. No, lo que el Señor te ordene y mande. Eso es algo que a mí me da temor y temblor, mijo. Que el Señor que me ponga a barrer cuando Él venga y yo esté trapeando. ¿Me explico? O que me diga que me quede en este lugar y yo quiera estar en otro por comodidad. O que me quiera tener en otro lugar y por resistencia al cambio me quede donde Él ya no me quería tener. Billy Graham recordó que cuando el gran hombre de Dios, Joseph Everett, un predicador metodista, estaba muriendo, dijo: gloria, gloria, gloria. Y le quedaba casi media hora para morir, y en los siguientes 25 minutos dijo: gloria, 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 sin bostezar. Gloria, 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 hasta que partió con el Señor. John Knox, teólogo escocés, dijo antes de morir: vivan en Cristo, mueran en Cristo, y la carne nunca tendrá por qué temerle a la muerte. Si hay algo que me atemorizaba y me daba pavor, era morir. Yo pensé que a los 30 años ya iba a dejar de existir por un ataque cardíaco, por un ataque al corazón. Eso eran los ataques que el enemigo tenía, con los dardos que me tiraba el enemigo, pero yo estaba lejos de Cristo. Pero ahorita podemos decir, ¿tenemos realmente miedo a la muerte? Yo creo que la gran mayoría no. Y si tú le tienes miedo a la muerte, pues estamos en la humanidad. Pero cada vez que estés más en el espíritu, menos miedo le vas a tener a la muerte, porque sabes que vas a un mejor lugar y que estamos de paso aquí. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermoso? En el cielo, arriba, en el nombre de Cristo Jesús. Hermoso, definitivamente las últimas palabras de una persona hablan mucho de su corazón, sus verdades, intereses y su posición delante de Dios al hablar. Hermosos, tras una larga enfermedad en 1883, Karl Marx, antes de morir, dijo: las últimas palabras son para los tontos que no han dicho lo suficiente. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? No.
No, mis amados hermanos. Jamás diremos lo suficiente referente a las buenas noticias, a las buenas nuevas. No nos alcanza esta vida para hablar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo que nuestros ojos han visto, mis amados hermanos. Referente a las benditas escrituras, no nos alcanza nuestra vida. Te pregunto, ¿cuáles crees que serían tus últimas palabras antes de morir? ¿Cómo esas últimas palabras resumirían tu vida? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué expresarías antes de morir? Dirías como Hugo Chávez, no me dejen morir. O como Pancho Villa, no me dejen aquí. ¿Qué dirías, mi amado hermano? Yo creo que la mayoría de nosotros tendríamos la seguridad de que pronto estaríamos en la presencia del Señor, ¿no? Señor, en un ratito más te vamos a ver, Señor. Ahí te voy, Señor. Sin guarache me tiro al precipicio porque sé que tú, mi Señor, el que estuvo 40 años con tu pueblo en el desierto, que no se gastaron las ropas, que nunca les picó una serpiente, un escorpión, que nunca les faltó comida, alimento. En lo terrenal estuviste con tu fidelidad, cuánto más en lo eterno, que esa es la esperanza que tenemos. Sé que tú me cacharías, sé que tú quitarías todo clavo que tuviera gangrena, toda espina. Mis amados hermanos, hoy comenzamos una nueva serie que Dios ha puesto en mi corazón y la he titulado Las 7 palabras. ¿Las qué? Las 7 palabras. Y a esta reflexión de este hermoso día que el Señor nos regala, le he titulado La Primera. La primera. Hubiera podido ser la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Pero tenemos con una para predicar todo lo que resta del año. La primera. Hermosos, puestos de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor, a nuestro Creador. Presentemos este tiempo al Señor. Oremos para que sea un tiempo kairos de oportunidad, que pueda el Señor obrar en nuestros corazones, que puedan recibir las buenas noticias. Oremos para que nos ayude a vivir, hermosos, una vida conforme a lo que escrito está. Hermoso, dispón tu corazón, mi amado hermano. Dispón tu corazón. Quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos e inclines tu rostro, hermoso. Y levanta tu mano derecha, precioso. Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Y repite conmigo, Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Te pido que ministre tu Santo Espíritu en mí. Dispongo mi espíritu a lo que usted ordene y mande, Señor. Señor, ayúdeme a entender, a comprender, a atesorar, a guardar como un tesoro invaluable su palabra en mi corazón. Y en este día, Señor, estoy preparado para lo que usted tiene para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre eterno, por sus infinitas bondades, Señor, por su misericordia, la cual es nueva cada mañana, Señor. Estamos aquí, bendito Padre, porque usted le ha placido, Señor. Porque son muchos, Señor, los que ya no están aquí, Señor, que pelearon la buena batalla, Señor, que terminaron la carrera hasta donde usted puso la raya de su meta, Señor.
y guardaron la fe, Señor. Y sabemos, Señor, que cuando nosotros hayamos terminado y ganado la buena batalla y corrido la carrera y cruzado esa meta, Señor, y guardado la fe junto con ellos, recibiremos la corona de vida que usted ha prometido a los que aman y le somos fieles, Señor. A los que le aman y le somos fieles, Señor. Porque hay una iglesia, Señor, que le ama, hay una iglesia que le es fiel, Señor. Por eso en esta hora, Padre, le pido gracia primeramente delante de usted, Señor. Porque yo me presento en esta tarde, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo, delante de Dios y de parte de Dios. Qué responsabilidad, mi amado hermano. De parte de Dios y delante de Dios me presento delante de ustedes, al igual que ustedes. ¿Para qué? Para compartirles las sagradas escrituras, para compartirles el alimento, el pan de vida que no perece. Por eso en esta hora, una vez más, Padre, le pido, Señor, le pido, le ruego, le suplico que tome el control absoluto, Espíritu Santo de Dios, de cada mente, de cada corazón. Echamos fuera toda distracción, Señor. Todo espíritu de estupor, de adormecimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que estén atentos los oídos a tu palabra, Señor, y que sea usted hablando a través de mí, Señor, y a mí también, Señor. Se lo ruego y se lo suplico en el nombre poderoso del Rey, Señor, de esta casa, de esta iglesia, de esta familia y de cada uno de los que estamos aquí. Y su nombre es el más hermoso y poderoso de todos. Cristo Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién es? Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Usted pueden tomar asiento, hermosos. Usted, mi Señor, es el más hermoso. Todos los que están aquí son hermosos. Somos hermosos. Pero no más hermoso que el más hermoso. Amén, amén. Antes de morir, nuestro Señor Jesucristo pronunció sus últimas palabras, sus últimas expresiones cuando fue colgado del madero en la cruz del Calvario. 7 palabras en la cruz, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas últimas 7 palabras, mis amados hermanos, nos permiten entrar. Qué hermoso es esto, mis amados hermanos. Estas últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo nos permiten entrar en su corazón y en su mente preciosa, sin malicia, sin maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una vez más te pido, amado Padre, que ministre nuestro corazón y hable a nuestro corazón a través de cada palabra que usted expresó en la cruz, Señor, para su gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero Eclesiastés 3:7 dice, hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. La mayoría de nosotros hablamos cuando debemos de callar y cuando callamos es cuando debemos de hablar. Santiago 1:19 dice, sean prontos para escuchar y tardos para oír. No. Sean prontos para escuchar, rápidos para oír. Me gustó que paraste la ceja, hermoso. Luego. Sí. Y lentos para airarse y para hablar. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos hablado cuando debemos de haber callado, mis amados hermanos? ¿Y cuántas veces hemos callado cuando debimos de haber hablado? Isaías 53:7 dice, Dios habla hoy. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan. Isaías 53:7, Nueva Traducción Viviente. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo,
No dijo ni una sola palabra. ¿No dijo qué? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Jesús, mis amados hermanos, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Isaías 53:7, palabra de Dios para todos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó, permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que los trasquilan. ¿Qué hace un cerdo cuando lo van a ejecutar? Hace un ruidajo, un escándalo, ¿no, mis amados hermanos? Pues el profeta Isaías profetizó lo que pasó antes de llegar a la cruz del Calvario. No abrió su boca, no dijo ni una palabra. La abrió cuando la tenía que hablar, cuando tuvo que hablar. Fue perfecto en sus palabras y en sus obras. Obras que respaldaban sus palabras cuando no hablaba y palabras que les respaldaban sus obras cuando él hablaba. Fue perfecto en sus palabras, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, usted, mi Señor, fue perfecto en lo que habló y siempre lo respaldó como usted actuó delante de los hombres y en la intimidad con su Dios y su Padre eterno, que es el nuestro. Los fariseos y los principales sacerdotes en una ocasión enviaron a un soldado, enviaron no a uno, a varios soldados a capturar a Cristo, pero no pudieron arrestarlo y regresaron sin él. Fíjense, mis amados hermanos, ¿por qué regresaron sin él? Juan 7:46, nueva traducción viviente. Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. La Reina Valera contemporánea de Juan 7:46 dice, los guardias respondieron, los que iban a apresar a Jesús, nunca antes alguien había hablado como este hombre. ¡Wow! Hermosos, fueron cautivados cuando oyeron hablar a Jesús. Así como nosotros, mis amados hermanos, fuimos y seguimos siendo cautivados cada vez que oímos su palabra y que la leemos. En el nombre de Cristo Jesús. Fueron cautivados, mis amados hermanos. Esos fariseos, estos soldados que iban a capturar a nuestro Señor Jesucristo, no pudieron arrestarlo, regresaron sin él. ¡Wow! Las palabras, dice el Señor, que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué somos cautivados por su palabra, Señor? Porque son vida, Señor. Nos dan vida cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, amado Padre. Nos dan vida, nos alimentan, Señor. Y aunque el hombre exterior, Padre eterno, va muriendo día tras día, el hombre interior, el siervo interior se va preparando para estar con usted por toda una eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él hablaba con suprema autoridad y sigue hablando a través de ti y de mí hoy. Somos como su boca. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Nueva Traducción Viviente dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Dios habla hoy, dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En Isaías 48 escrito está, pasarán los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, mis amados hermanos. Va a pasar todo lo que podemos tocar y ver.
se va a marchitar la flor, se va a marchitar la flor y se va a secar la hierba, pero la palabra de nuestro Dios y Padre permanece para siempre. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es la expresión misma de Dios. Cristo Jesús, Logos, la palabra, es la expresión misma de Dios. ¿Y Jesús qué es? Es eterno. Jesús es eterno. Acabamos de pasar la Semana Santa y fue un viernes cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Jesús es llevado ante Pilato, Jesús es llevado ante Herodes, también ante el Sanedrín. Jesús se dirige a la cruz y es el Viernes Santo donde nuestro Señor Jesucristo en la cruz menciona estas 7 palabras. ¿Cuántas palabras? 7 palabras. Espero, mis amados hermanos, que cada palabra de esta serie que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo toque sus corazones, transforme sus corazones, que impacte y cambie de una manera positiva nuestra manera de actuar. Dios te bendice, hermosa. Dios contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Hay por lo menos 8 oraciones de nuestro Señor Jesucristo que están registradas en las Escrituras, pero esta es única porque en ella se cumple todo lo que se predicó, se profetizó de él. En Lucas 23:34 encontramos la primera. ¿Cómo se llama la reflexión? ¿Cómo se llama la reflexión, Juan Carlos? La primera. La primera. La primera. En Lucas 23:34 encontramos la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. Padre, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Isaías 56 de la Reina Valera contemporánea dice: a los que me hieran, les ofrecí la espalda. A los que me arrancaban la barba, les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de los que me injuriaban, ni de los que me escupitaron. Traducción, lenguaje actual. No quité mi espalda de los latigazos a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Dios habla hoy. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y no a ti, hermoso, hermosa, dice el Señor. Y dejé que me arrancaran las barbas. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Hermoso, ¿qué hubieras hecho tú si te hubieran enjuiciado injustamente? Si te hubieran jalado las barbas, si te hubieran puesto una corona de espinas, si te hubieran empujado, si te hubieran dado de golpes, de puñetazos. ¿Qué hubieras hecho tú, hermoso? ¿Cuál hubiera sido la primera palabra que hubiera salido de tu boca? ¿Cuál, hermoso? Yo creo que todo menos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Después de haberlo castigado con azotes, ponerle la corona de espinas, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron al Gólgota. Hermosos, fíjense, mis amados hermanos, después de haberse cumplido la profecía del siervo sufriente de Isaías capítulo 56 del 1 al 9, y quiero que vayamos ahí, mis amados hermanos. Después de haberse cumplido la profecía, Señor, estos hombres eran maestros de la ley, Señor. Estos hombres sabían las escrituras de memoria, Señor, y no pudieron ver, Señor, que se hablaba de usted, Isaías 53, versículos del 1 al 9.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Quién es Cristo Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Mas él, mis amados hermanos, fue herido por tus transgresiones y las mías, por nuestras rebeliones. Fue molido por tu pecado y por el mío. El castigo que era sobre ustedes y sobre de mí fue sobre de él para que hoy tengamos paz. Mas por sus llagas y por sus heridas benditas hemos sido nosotros sanados. En el nombre de Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de nosotros. ¿En quién? ¿En quién cargó Dios el pecado de nosotros? En Cristo Jesús. El pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca una vez más. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, escrito está. Hermosos, al que no lo conoció, al que no lo cometió, pecado se volvió, y fuimos hechos en él justicia de Dios. Fuimos justificados delante del 3 veces santo por la segunda persona de la Trinidad y su sacrificio en la cruz. Un sacrificio que ningún otro ser podría haber hecho más que nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muestra el odio humano a un Dios que los amaba. Movían su cabeza y se reían. Tú que derribas el templo en 3 días y lo levantas, sálvate. Sálvate a ti mismo. Mis amados hermanos, Corrie ten Boom es una mujer holandesa que durante la Segunda Guerra Mundial escondió a muchos judíos en su casa. Esta mujer les daba de comer, y cada vez que los nazis llegaban a su casa y la cateaban y no la descubrían, estaban más cerca porque eran cada día más los judíos que estaban ahí. Hasta que la descubrieron y confesó lo que había hecho. Y la llevaron a un campo, a una concentración de presos. Y lo que ella cuenta en su libro es impresionante, mis amados hermanos. Ella dice que eran tantos los piojos que había donde ella estaba y donde estaban esas mujeres que no podían dormir. Y una mujer se le acercó, mijita, y le compartió 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros en Cristo Jesús. En ese momento dice que ella no lo entendió, pero después se pudo dar cuenta que gracias a esa multitud de piojos que había en ese lugar y en ellas no eran violadas,
no eran golpeadas, porque los nazis no se querían acercar. Poco antes de acabar la guerra y de que los nazis fueran derrocados, ella salió libre y se hizo una conferencista. Ella era cristiana, ella tenía el temor de Dios en su corazón. Y en una de sus conferencias, mis amados hermanos, veía una persona entre el público que se le hacía conocida y temía lo peor. Y ese hombre, al terminar la conferencia, se le acercó a ella y le dijo: Corén, perdóname. Porque yo fui aquel hombre que muchas veces te aventó los pocos granos de arroz al suelo. Porque yo fui ese hombre que te veía con odio. Y ella le dijo: si tú te has arrepentido, Dios te ha perdonado y yo también. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. ¡Wow! Yo creo que de nuestras bocas hubiera salido todo menos eso. Y siendo Dios, hermosos, siendo Dios mismo, Él hubiera podido mandar una legión de ángeles. Una legión, hermano, de ángeles. Solamente una legión equivale a llenar el Estadio Azteca, hermoso, completo, sin dejar ni un asiento vacío. Si un solo ángel mató a 180 Imagínense, hermoso, una legión de ángeles. No. La primera palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermoso, hace un homenaje a lo que Él vivió y predicó y a lo que Él es. Amor. Porque saben una cosa, mis amados hermanos, si tú dices amar a alguien y no lo perdonas, no lo amas. Porque la máxima expresión de amor es el perdón. Y no hay otra manera de lograrlo, mijita, si no es con el Espíritu Santo en nosotros. A mí me han preguntado muchas veces, es que es injusto. Y piensan que les voy a seguir el rollo, Witimea. No, sí es injusto. El perdón es justo. Es que se merece eso, sí. Pero las Escrituras dicen otra cosa. El Señor dice que ores por tus enemigos, por tus angustiadores, por tus perseguidores. Que ames a tus enemigos. Ay, chiquitín. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermoso, hermosa, hermosos. No les bastó la multiplicación de los panes y de los peces. No les bastó que le abriera los ojos al ciego Bartimeo. No les bastó que le dijera toda su vida a la mujer samaritana. No les bastó que liberara al endemoniado gadareno. No les bastó que resucitara a Lázaro. Nada les bastó y se burlaban de él. Tú que eres el Hijo de Dios, que venga Dios mismo y te liberte en este momento. Nada convenció a este pueblo que tenían ojos y no veían. No hay peor cosa, mis amados hermanos, que tener ojos y no ver, o tener oídos y no escuchar. ¿Qué no te ha bastado a ti? ¿Qué no te ha bastado a ti de todo lo que el Señor te ha perdonado y ha hecho en tu vida? ¿Qué no te ha sido suficiente hasta el día de hoy para pedirle perdón al único y sabio Dios y perdonar a los que te ofenden? Salud. Los escupitajos, los azotes, las burlas, los puñetazos, la corona de espinas, la injusticia, la condenación, el injusto juicio y todo lo que hicieron con él. Y lo primero que salió de su boca, estando clavado en la cruz, fue: perdónalos, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hermosos, poniendo en práctica, ¿cómo podemos nosotros cerrarle la brecha al enemigo cuando nos está costando trabajo perdonar a alguien? Orando, orando, orando sin cesar. Orando sin cesar, le cierra la brecha al enemigo. Es que no siento perdonar, no quiero perdonar, jamás le voy a perdonar lo que me hizo. No es un sentimiento, hermoso. No es una emoción, hermoso. Es una decisión muy importante en obediencia al Señor. Porque nunca vamos a sentir perdonar al que nos hizo mal. ¿A quién te falta perdonar, hijo? ¿A quién te falta perdonar, mi amado hermano Johnson? Hermana, ¿a quién te falta perdonar? A tu padre que no cumplió su palabra contigo. Al padre de tus hijos que te dejó que los criara sola. ¿A quién te falta perdonar? A tu hermano, a tu hermana que te ofendió. Aquel que te traicionó. Yo duré como unos 6 meses, yo creo que un poco menos, un poco más, donde un hermano abusó de la confianza. Y me costaba tanto y sentía calientito y de repente me venían pensamientos de ir a buscarlo. Pero tomé la decisión de perdonar, a pesar de todo el daño que hizo. Y no nomás a mí, sino a mi familia. Hermosos, qué tremendo, ¿no? Y no sé si les pase a ustedes, pero yo creo que sí. Cuando me hacen algo a mí, me es más fácil perdonar. No digo que no me cuesta trabajo, pero cuando le hacen algo a mi esposa o a mis hijos, yo creo que ahí me cuesta más trabajo perdonar. Pero si Cristo pudo, nosotros también podemos, hermoso. ¿Y por qué? Porque Él mora en nosotros. Él habita en nosotros. La tercera persona de la Trinidad está en nosotros. Y Él es el único que puede hacer que perdonemos lo imperdonable. Yo no puedo perdonarlo. No lo perdonaré ni por toda la vida. Hermosos, el estadounidense Gary Ridgway es un asesino en serie que el 5 de noviembre del 2003 se declaró culpable de 48 asesinatos, feminicidios a mujeres. ¿Por qué se declaró culpable? Porque quería evitar la pena de muerte. Quería evitar la pena de muerte. Hizo un trato con el fiscal de decirles dónde había enterrado, tirado a cada cuerpo de esta mujer, de estas mujeres asesinadas. Y cuando estaba frente al jurado que decían el nombre de cada mujer, se declaraba culpable. Y la historia de él lo había en inglés con subtítulos: guilty, 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 culpable, culpable, 48 veces. Le dieron la oportunidad a cada familia de los que quisieran de pasar al estrado, de cada familia, de cada mujer asesinada. Una de las madres de las víctimas dijo: es como si no tuvieras remordimientos, se lo reprochó. Tú dijiste, le dijo una madre de otra víctima, que no te importaban las víctimas, pero para esa madre, su hija,
significaba todo. Para ti no significa nada, pero para mí, como madre, dijo, significa todo, mi hija a la que tú le quitaste la vida. Una hermana de las víctimas subió al estrado y dijo, ella era esposa, era una madre, era mi hermana amada. Mientras los familiares pasaban uno por uno, lo maldecían, lo ofendían, se burlaban de él, y él se mantenía, mis amados hermanos, es increíble, sin ninguna expresión. Parecía que estabas viendo al mismo Satanás ahí, que lo reprendo en tu nombre, mi Señor. Nada, ni un gesto, una frialdad, una crueldad, sin expresar nada. Insensible. Una mujer le dijo con mucho odio, enojo y rencor, espero que tu muerte sea una muerte lenta, larga y dolorosa. Otra mujer le dijo, irás al infierno, ahí es donde perteneces. Y él siguió inmutado, insensible. Pero de repente, mis amados hermanos, un hombre sube al estrado, un padre hermoso, y se para frente al asesino de su hija. Un hombre mayor de edad. Y le dice, señor Ridgway, refiriéndose al asesino de su hija, señor Ridgway, hay personas que te odian. De hecho, todos aquí te odian, pero yo no. Asesinaste a mi hija, pero yo no te odio. Cuando este hombre le dijo eso, su rostro se descrabajó, hermoso. Se hizo gira su rostro. El padre de la víctima continuó hablando diciendo, has hecho que sea muy difícil cumplir con mis creencias, mantenerme firme en mi fe. Pero quiero que sepas algo. Dios dice, debemos perdonar y yo te perdono, aunque mataste, asesinaste a mi hija, yo te perdono. Y en ese momento, mis amados hermanos, él se quebrantó. Empezó a llorar como un niño, como un bebé, ese asesino cruel y despiadado con las palabras de este hombre. Has hecho que sea muy difícil cumplir con mis creencias, con mi fe y estar firme en ella. Pero quiero que sepas algo. Dios me dice que te perdone y yo te perdono. La primera palabra de Cristo en la cruz. Señor, Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a tu peor enemigo, mi amado hermano. Es tiempo. Porque esa herida, hermosos, del corazón no es como un hueso quebrado, un brazo, una pierna quebrada. Ese corazón quebrado, mis amados hermanos, por falta de perdón, te está matando. Y no nada más físicamente, sino emocional y físicamente. Por falta de perdón, por raíces de amarguras. Hay una fuerza sobrenatural, sobrehumana, más poderosa, mis amados hermanos, que el odio, que la ira. Y es la fuerza del perdón. Es una fuerza sobrenatural, es un poder sobrenatural cuando decidimos perdonar. ¿A quién te hace falta perdonar el día de hoy? ¿A quién no has perdonado? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿O no te has puesto a cuentas con el Señor, no le has pedido perdón al Señor por algo en tu vida? Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. La primera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, una plegaria, una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Es momento, mi amado hermano, de levantar una plegaria, una oración por tu peor enemigo. Perdona, hermoso, hermosa, al que te traicionó, al que te fue infiel. Hijos, perdonen a sus padres, hermosos. Los que todavía tenemos padre o madre, perdona a tu padre o a tu madre. Perdona a tu hermano, a tu amigo que te traicionó, que habló de ti, que te dio la espalda, que cuando más lo necesitabas no estuvo ahí. Perdona a tu padre que te dijo que iba a llegar ese día y nunca llegó. Y mirabas hacia el horizonte esperando y anhelando que tu padre viniera. ¿A quién tienes que perdonar hoy, mi amado hermano? A tu padre, a tu madre. ¿A quién le tienes que pedir perdón? Yo te perdono, Padre, porque muchas veces te esperé y no llegaste. Porque muchas veces anhelé que viviéramos en el mismo techo y no estuviste ahí. ¿A quién tienes que perdonar, hermano? ¿A quién tienes que perdonar? Y te pido perdón, Señor, por no honrar a mis padres como debo, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Más allá de la bendición que esto conlleva, Señor. Ayúdame a honrar a mis padres para glorificar tu nombre y honrarte a ti primeramente, Señor. ¿A quién tienes tú que perdonar en esta tarde, mi amado hermano? Hermosos, hay algo bien importante aquí. Dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu ignorancia y la mía no nos exenta de la consecuencia del pecado. Abre un puente, abre un hilo conductor a la eternidad. Al decir el Señor eso, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó? Un ladrón se convirtió. Muchos sacerdotes se volvieron a Cristo. Muchos después de que murió Jesucristo iban dándose golpes de pecho. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemado, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, en incredulidad, dice el apóstol Pablo, pero por la gracia bendita de aquel que me encontró camino a Damasco, Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales, amada, hijos, yo soy el primero, antes que ustedes. Hermosos, esa palabra de nuestro Señor Jesucristo dio la oportunidad a que 50 días después, más de 3,000 personas se convirtieran a Cristo. Más de 3,000 personas. Hechos 2:41. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Les pregunto a ustedes, ¿es suficiente nomás creer? Basta con solo creer en que hay un Dios todopoderoso.
Basta con solo saber de él. Me gusta mucho cómo lo traducen la Dios habla hoy. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unos 3,000 personas. ¿Y qué es hacer caso? La palabra del Señor dice, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos al único que puede perdonar nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Y vendrán de su presencia tiempos de refrigerio cuando hemos sido sellados y marcados por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados hermanos? Arrepentirnos. Palabra de Dios para todos. Entonces, los que hicieron caso, me encanta, a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. ¡Wow! ¡Wow! El enemigo le ha hecho creer al mundo que si tú no perdonas y tienes una raíz de amargura, aquel que no lo estás perdonando, eres más que él. El enemigo le ha hecho creer al mundo que eso te hace mejor que él. El enemigo le ha hecho creer al mundo que él no merece tu perdón. Pero sabes una cosa, hermoso, nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Merecíamos ser crucificados. Pero aún así, Juan Carlos, él, en su infinita misericordia, así lo decidió. Que por la locura de la predicación del evangelio y por el arrepentimiento de pecados, fuéramos salvos, hermoso. Porque lo que es locura para el mundo, hermoso, es poder de Dios para nosotros. Qué tremendo, hermosos. Quiero terminar con otro testimonio. En 1989, mis amados hermanos, en Miami, Florida, fue asesinada Carmen Lilia Ávila, la mayor de 3 hijas. Esta mujer, madre, esposa, madre de 2 hijos, fue bautizada con el Espíritu Santo a los 8 años de edad. Imagínate, hermoso. Su padre, Gigi Ávila, dijo, mi hija, la cual amaba como mi propia alma, fue asesinada por su esposo. Lo primero que hice, dijo Gigi Ávila, fue meterme en ayuno y oración para pedirle a Dios por la salvación de su alma. Amados hermanos, su esposo, el que tenía que tratarla como a vaso más frágil, como coheredera de la vida eterna, protegerla, cuidarla, amarla, hacerla sentir más cerca de Dios, la asesinó. Imagínense, mis amados hermanos, ese mismo año, en 1989, meses después, él dio el testimonio. Y lo primero que me pregunté, yo dije, qué difícil ha de haber sido para él dar el testimonio. Y lo segundo, qué difícil para él ha de haber sido, más que dar el testimonio, mijita, perdonar al asesino de su hija. Dice, de mis hijas, ella era la más cariñosa y amorosa conmigo. Nosotros sabíamos, dice su padre, que tenía problemas en el matrimonio. Llorábamos por ella. Empezó con violencia verbal y después con golpes. Un día le pidió a su esposo que se fuera de su casa. Y él se fue lleno de ira, de rencor, de celo. Pero al poco tiempo regresó cuando ella no estaba en casa. Y lo recibieron sus hijos de 13 y 14 años. Y lo que hizo este hombre fue y se escondió en un lugar esperando a que ella llegara de trabajar. Y en cuanto él la vio, la atacó con un cuchillo y la apuñaló. Y la asesinó y le quitó la vida. Cuando le avisaron a Gigi Ávila, dice, sentí como si me clavaran un puñal en mi corazón. Y la primera imagen que me vino a la mente de mi hija y de su esposo
es verlo en aquella campaña evangelística, saltando, brincando, alabando al Señor. La primera imagen que me vino del matrimonio de mi hija, de mi yerno y mi hija, fue verlos graduarse del seminario. Ellos estaban firmes en la fe. ¿Cómo? Un instante, mi amado hermano, un instante es lo que ocupa el enemigo, una brecha, una fisura para acabar y arrasar con todo. Él no tiene piedad de ti, Él no tiene piedad de mí. No tengamos piedad de Él. Oremos, ayunemos. Minutos después de haber recibido la noticia, llega su esposa y le pregunta a Gigi Ávila, ¿qué le pasó a Carmelita? ¿Qué le hicieron a mi hija? ¿Qué le pasó a mi hija? Y en ese mismo momento él le tuvo que decir que su hija había sido asesinada. A miles de kilómetros de Puerto Rico, donde ellos estaban, a la Florida. La primera vez, dice, que compartí este testimonio fue bien doloroso para mí, pero creo firmemente, mis amados hermanos, que miles de perdidos han volteado a ver a la cruz por este testimonio de este hombre valiente. Hermosos, él ayunó por 9 días. Después de entregar su ayuno, tomó un avión y fue a la cárcel donde estaba el asesino de su hija. Dice que cuando su yerno lo vio, se asustó y le dijo, no tengas miedo, yo te amo en Cristo. Y no te preocupes por mi hija, porque ella está con el Señor. He venido a decirte que yo te he perdonado. Oró por él y en ese mismo momento se puso a cuentas con Dios. Empezó a tener una relación desde la cárcel con el asesino de su hija, al que le confió a su hija. Dice, él se levanta a las 4 de la mañana, hace su devocional, él ayuna casi todos los días. Él predica la palabra, el evangelio. Muchos se han convertido por parte del Señor a través de él. ¿Perdonaríamos nosotros, amados, al asesino de nuestra hija, de nuestro hijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Hermosos, nosotros no vamos a poder perdonar. Quiero puntualizar algo antes de cerrar. Ellos eran líderes, ellos eran ministros del evangelio, pero se separaron de las cosas de Dios. Empezaron a tener problemas en su matrimonio y dejaron de congregarse. Hermosos, muchos son los que llegamos tarde. Muchos son los que somos los últimos en llegar y querer ser los primeros en irnos. Muchos son los que se la llevan checando la hora en el teléfono, en el reloj. Yo la checo porque quiero que me dé más tiempo el Señor. Hermosos, no sean como aquellos que acostumbran no congregarse. Y que tu domingo en la iglesia no sea un checklist para calmar tu conciencia. Que tu domingo en la iglesia no sea para decir que cumpliste. Que tu domingo en la iglesia sea un domingo apasionado por Cristo. Que vengas abierto con un corazón humilde. No, a ver ahora qué tiene que decir el pastor. ¿Qué nos va a decir el hermano otra vez? Y ya se puso bien chirrisquipisqui. Son muchos y me incluyo. No podemos permitir eso, mis amados hermanos. No podemos vivir una vida mediocre, en la media. Tenemos que estar por encima de la media, siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. No sé cuál sea tu pecado que hayas hecho.
Yo no lo sé. ¿Qué pecado no has confesado o no te has arrepentido? Pero el Señor sí lo sabe. Cristo vino a la tierra a morir y a pagar el precio por sus enemigos. Envió a Cristo a morir por nosotros, que éramos enemigos de Él, que estábamos alejados en las cosas del mundo. Pero hemos sido reconciliados por su bendito sacrificio en la cruz. No importa lo que hayas hecho. No importa, mi amado hermano. Si tú te arrepentiste y tu arrepentimiento fue genuino, déjame decirte esto. Hebreos 8:12. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Si hay un pecado que te está atormentando, hermoso, ponte el yelmo de la armadura, el casco de la salvación. Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Me encanta eso, Señor. Me encanta que lo haga por amor a usted mismo, Señor. Y no me acordaré más de tus pecados. ¡Wow! No te atormentes. No nos atormentemos. Si nos arrepentimos una sola vez, genuinamente, el Señor se ha olvidado de nuestros pecados. Hijitos míos, dice Primera de Juan 2:1, estas palabras yo les he escrito para que no pequen. Aquí está el instructivo, para que no pequen. Pero si pecan, no se preocupen. Abogado defensor tienen para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tú te arrepentiste, hermoso, Primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí Él hace cosa nueva de aquí para adelante. Efesios 4:22, en cuanto amado, amada, a tu manera pasada de vivir. Si incluso ayer estuviste en el fango, en el lodo, en el estiércol, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, quitémonos esa ropa inmunda y vistamos y revistámonos de la ropa de la realeza. ¿Cómo? Pidiéndole perdón al Señor y perdonando. Porque si le pedimos perdón al Señor y no hemos perdonado, de aquí no va a pasar, mi amado hermano, tu arrepentimiento. Puestos de pie. En ese mismo sentir, mi amado hermano, ahí donde estás, tómale la mano a tu hermano, a tu hermana, que está enseguida. Por un instante, voltea a ver al que está enseguida de ti. El Señor, dile, el Señor nos ha perdonado. Y mediante su perdón, nosotros, tú y yo, podemos perdonar hasta el peor de nuestros enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, ¿cuántas veces en ignorancia pisoteamos el sacrificio de nuestro Señor? ¿Cuántas veces seguimos escupiendo el sacrificio de nuestro Señor por hacer lo que Él aborrece y porque hacíamos lo que Él aborrece? Pero no más ignorancia, Señor. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, libres para vivir una vida en santidad, libres, como dice
la alabanza para danzar, para cantar, porque usted ha puesto palabra nueva, ha puesto cántico nuevo, Señor. ¿Cómo podemos pagar eso, Señor? Perdonando a nuestros enemigos. Y el mayor ejemplo nos dio usted en la cruz, en la primera palabra. En el nombre poderoso, mi amado hermano, hermana, del que te ama con amor eterno, pero que aborrece tu pecado y el mío, y está esperando que te pongas a cuentas con él. En ese nombre del único que puede perdonar y borrar nuestros pecados, Cristo Jesús, yo te bendigo en este día, hermano. Que sea bendita tu entrada y tu salida. Amado hermano, que el Señor te prospere en todo lo que hagas, así como prospera tu alma, y que te sane de tu enfermedad, de tu dolencia, para su gloria. Y como dice este pasaje que leímos, por amor a su nombre, Él se ha olvidado de tus pecados y los míos, si los hemos confesado en arrepentimiento genuino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios me los bendice, hermosos.